podríamos ver otro concepto, que es el de derivadas mixtas. ¿Sí? Lo podemos ver directamente con un problema. Esto lo podemos ver en general como derivadas de orden superior. Fíjense, nosotros hasta ahora definimos, dada por ejemplo una z como f de x y las derivadas parciales, ¿sí? O sea, definimos las derivadas parciales como la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y, ¿sí? ¿Qué pasa si yo derivo de nuevo la derivada? Es decir, si yo derivo respecto de x la derivada de f respecto de x. ¿Sí? O sea, la derivada que tenía la vuelvo a derivar. ¿Bien? A esto que está acá le vamos a llamar derivada segunda de f respecto de x dos veces y la vamos a anotar así, como derivada segunda de f respecto de x dos veces. ¿Sí? Lo mismo podría hacer con y, es decir, si yo hago la derivada respecto de y de la derivada de f respecto de y, esto es la derivada segunda de f respecto de y dos veces. ¿Bien? Ahora bien, yo podría también hacer lo que se llaman las derivadas cruzadas o derivadas mixtas, es decir, tomar esta derivada de f respecto de x y derivarla respecto de y, o tomar esta respecto de y y derivarla respecto de x. ¿Sí? O sea, yo podría derivar respecto de y la derivada de f respecto de x. ¿Sí? Esta se conoce como derivada mixta o derivada cruzada y la vamos a escribir como derivada segunda de f respecto de x respecto de y. ¿Sí? O sea, primero respecto de x, después respecto de y. ¿Sí? Y al revés lo mismo, se podría derivar respecto de x la derivada de f respecto de y. ¿Sí? En este caso, sería de vuelta la derivada segunda de f respecto primero de y, respecto luego de x. ¿Sí? Así puedo seguir definiendo las de orden superior. Si, por ejemplo, puedo volver a derivar una de estas por x o por y, lo mismo con estas, y bueno, y lo mismo con estas. ¿Bien? ¿Qué puedo decir de estas derivadas? Que estas son derivadas segundas, está bien, respecto a una variable, se pueden calcular. ¿Qué pasará con estas? ¿Sí? Podríamos ver un ejemplo. Supongan que la z es, no sé, x cuadrado por y más e a la x y. ¿Sí? Que la función es esa. Si calculamos las derivadas, la derivada de f respecto de x me da, esta es la derivada de una suma, así que es la suma de las derivadas 2x por y, más la derivada de e a la x, que es e a la x, así que me queda más e a la x por y. ¿Sí? La derivada de f respecto de y va a ser x al cuadrado, ¿sí? Que lo veo como una constante, más e a la x. ¿Bien? ¿Está? Entonces, fíjense, ahora podría ser las derivadas segundas, o sea, la derivada segunda de f respecto de x dos veces, sería, vuelvo a derivar esto respecto de x, me queda
2i más la derivada de e a la x queda como está, e a la xi. ¿Bien? Lo mismo puedo hacer con i, derivada segunda de f respecto de i 2 veces, y me queda, derivando esto respecto de i, fíjense, no quedó nada en función de i. Así que bueno, este en particular da 0. ¿Bien? Vamos a calcular estas. O sea, tomo la derivada de f respecto de x y la derivo respecto de y. O sea, la derivada segunda de f respecto de x la voy a derivar respecto de y. Esta de acá. Me va a quedar 2x más c a la x. ¿Bien? Y si yo hago la derivada segunda de f respecto de y respecto de x, o sea, tomo esta y la derivo de x, me queda 2x más c a la x. ¿Está bien? O sea, fíjense que estas de acá son iguales. ¿Sí? Hay un teorema, nosotros no lo vamos a demostrar, pero si siempre y cuando las derivadas parciales, en este caso de primer y segundo orden, sean continuas, las derivadas mixtas, está bien, van a ser iguales. Es decir, no importa el orden de derivación, siempre van a dar lo mismo. ¿Sí? Si lo que podemos poner acá, esto no lo vamos a demostrar, si z f de xy es continua y tiene primeras y segundas continuas, esto es que sea clase C2, ¿se acuerdan que habíamos antes definido la clase C1? Es decir, hasta las derivadas segundas son continuas, entonces pasa esto, la derivada segunda de f respecto de x respecto de y va a ser siempre igual a la derivada segunda de f respecto de y respecto de x. ¿Sí? Si uno va a las derivadas terceras, las mixtas o cruzadas van a ser iguales siempre y cuando la función sea clase C3. ¿Está bien? Y así sucesivamente.